Clase. Bueno, les estoy compartiendo ya la pantalla. Y bueno. Entonces, nosotros ayer habíamos quedado, perdón, antes de ayer, habíamos quedado en empezar la temática del día de hoy con el comparador de histéresis Smith. ¿Sí? Pero antes de eso, recordemos un poquito cuál era nuestra problemática. Nosotros anteriormente habíamos visto que el amplificador operacional se puede usar también en lazo abierto. Y la principal aplicación de usar el amplificador en lazo abierto es un comparador. Simplemente compara dos voltajes. Si uno es mayor que otro, entonces la salida va a ser una, ¿cierto? Y saturada, ¿cierto? Va a estar saturada. Pero si el otro es mayor que el otro, entonces va a dar el otro valor de saturación, ¿cierto? Es como una salida digital, donde tienes un máximo o un mínimo, ¿sí? Entonces yo les explicaba eso. Por ejemplo, esto es un detector de umbral, donde estábamos comparando el voltaje de entrada, que estaba en la entrada no inversora. ¿Sí? Estamos comparando un voltaje de entrada con algún voltaje de referencia, que en este caso por un divisor de voltaje, pues podíamos calcular que era 1,63 voltios. Entonces la idea es que acá va a salir un voltaje positivo si el voltaje no inversor es mayor al voltaje inversor, entonces acá va a haber un voltaje positivo. Por ejemplo, en este caso, este es el voltaje de entrada, y en este pedacito que estoy pintando, ese voltaje siempre es mayor al voltaje de referencia, o sea, al voltaje que está en la entrada inversora. Entonces sí vamos a tener una salida positiva y saturada, ¿cierto? Por el contrario, si el voltaje de entrada es menor al voltaje de referencia, por ejemplo, en este caso de acá y en todo este caso de acá, entonces la salida también iba a estar saturada, pero negativamente. Iba a estar saturada con la polarización negativa, menos BCC, y acá más BCC. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, esto es un detector de umbral. Lo único que te dice es cuando una señal supera un determinado umbral, un voltaje umbral. Ustedes saben que umbral sería como un voltaje límite o algo así. Bueno, entonces, también veíamos otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo una alarma, ¿sí? Un circuito que nos avise cuando un parámetro físico ha superado algún límite especial. Entonces nosotros poníamos el ejemplo de la temperatura, ¿sí? Entonces aquí tenemos un sensor de temperatura, en la cual es un varistor, donde la resistencia de este dispositivo varía con la temperatura externa, y nosotros decíamos que si la temperatura aumentaba, entonces la resistencia de este dispositivo disminuía, y si la resistencia de este dispositivo disminuye, pues el voltaje en la entrada no inversora, perdón, en la entrada inversora también disminuye, ¿cierto? Bueno, eso se ve reflejado, aquí estoy comparando dos voltajes. Este es un voltaje de referencia que te simboliza o te representa, ese voltaje representa una determinada temperatura. Por ejemplo, 6 voltios, yo les daba ese ejemplo, ¿no? Eso es algo que yo me inventé. Por ejemplo, 6 voltios corresponden a 30 grados centígrados. Entonces, cuando este voltaje de acá logra alcanzar
esos 6 grados, esos 6 voltios, entonces tendríamos que la temperatura ambiente o la temperatura del dispositivo es de 30 grados, entonces hemos superado el umbral, hemos alcanzado el umbral. Cuando eso sucede, entonces lo que pasa es que se va a prender este bombillito, ¿no? Y bueno, y aquí estaban las condiciones, ¿no? El voltaje del sensor, ¿cierto? En la entrada en la entrada inversora es menor que la inversora, entonces la salida va a ser 12 voltios y el LED se prende. ¿Por qué el LED se prende? Pues que va a estar polarizado directamente, ¿no? Acá salen 12 voltios y va a estar polarizado directamente. Y bueno, sabemos que cuando el voltaje es menor, quiere decir que la temperatura ambiente es mayor a TR. TR era la temperatura de referencia que nosotros dijimos que era 30 grados. Entonces, sabemos que este voltaje disminuye cuando aumenta la temperatura. Entonces, y si este voltaje es menor a este voltaje, o sea, este voltaje es menor a 6 voltios en este caso, pues quiere decir que la temperatura ha superado la temperatura de referencia, o sea, 30 grados centígrados. Y el LED se prende, nos avisa de que hemos superado la temperatura umbral. Por el contrario, si el voltaje en la entrada inversora es mayor al voltaje de referencia, eso implica que a mayor voltaje, menor temperatura. O sea, lo que pasa es que la temperatura va a ser menor a la temperatura de referencia. Entonces la salida va a ser un 0, dice acá. Bueno, acá está polarizado, a ver. Sí, acá hay como una confusión. Bueno, 12 voltios, aquí estaría un 0. Fíjense que la polarización negativa la han puesto en 0, entonces satura 0, ¿no? Y el LED se apaga. ¿Por qué? Porque no va a estar polarizado directamente. Bueno, esta es una de las aplicaciones y nosotros decíamos que, bueno, esto en teoría funciona muy bonito, pero en la práctica puede tener ruido no deseable, ¿sí? Y nosotros decíamos acá que a nosotros nos gustaría que si esta es la señal de entrada, entonces nos gustaría que inmediatamente, cuando el voltaje de entrada supera el 0, ¿por qué? Porque aquí estamos comparando, ¿no? Estamos comparando el voltaje de entrada con 0. Entonces, si el voltaje de entrada es mayor a 0, pues entonces voy a tener una saturación positiva, ¿sí? Voy a tener esto así. Entonces, como les digo, a nosotros nos gustaría obtener la gráfica o la salida de color roja, ¿no? Toda esa gráfica de color rojo. Pero puede ser que en la vida real salga es esta señal de color azul, ¿sí? Lo que pasa es que la señal de entrada va a estar combinada con ruido externo, ¿cierto? Con este ruido que está acá, que está envolviendo de alguna forma la señal de entrada. Entonces, debido a ese ruido, es posible que cuando el voltaje de entrada sea mayor a 0, no necesariamente el dispositivo sature positivamente, sino que puede tener saturaciones negativas, como en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ruido pues hace que baje por un valor menor al umbral y pues eso te satura negativamente, ¿sí? Entonces la idea es que pues esto puede pasar en la vida real, ese ruido puede ser no deseable en aplicaciones industriales, ¿sí? En aplicaciones donde se vaya a montar un dispositivo y se necesita bastante precisión, bueno, etc. Si usted quiere una aplicación simplemente casera, ¿cierto? Pues por ahí sí le sirve, ¿no? Lo que va a pasar es que lo va a conectar a un bombillo, pues el bombillo en este rango de voltajes pues va a estar prendiéndose y apagándose, ¿cierto? No se va a estabilizar
hasta que llegue a este rango de acá. Entonces, entonces, una forma de solucionarlo, o mejor dicho, la forma de solucionar esto es simplemente corriendo el umbral, ¿sí? Este voltaje umbral, correrlo. A ver, un momento. Correrlo una determinada cantidad. Por ejemplo, aquí. ¿Cierto? Que el voltaje umbral esté aquí. De esta forma, yo garantizo de que este ruido, pues no afecte, ¿no? O sea, es decir que si el umbral, si el voltaje umbral está aquí, en este punto, más alto que el cero, entonces lo que yo voy a obtener es como una especie de salida así. Y aquí, justo cuando supera el voltaje umbral, sube al valor máximo, satura. O sea, todo esto va a ser mayor que el voltaje umbral. ¿Sí? Todo esto. Profe, ¿Sí? ¿podría hacer un favor? ¿Podrías ampliar el puntero? El que se utiliza para... No se puede ampliar, pero yo puedo escribir, digamos, la escritura sí se ve, ¿cierto? Sí, señor. Ok, no lo puedo ampliar, pero voy a tratar de rayar para que ustedes vean a dónde es que está el puntero. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, entonces, fíjense que este es el voltaje umbral. Entonces, todo voltaje que sea mayor a ese voltaje umbral, pues va a estar saturado. Bueno, pero es que hay un problema. Ese voltaje umbral también afectaría esto de acá. O sea, te eliminaría todo esto y solamente te dejaría pasar esto, ¿cierto? O sea, que aquí habría una saturación positiva y en todo esto habría una saturación negativa. Bueno, eso solucionaría el problema en parte, pero no es simétrico. Esto no hay una simetría, ¿sí? Por ejemplo, aquí, esta parte de acá sería toda positiva, o sea que tendría una saturación positiva hasta aquí, y después, cuando el voltaje de entrada es menor al voltaje umbral, entonces todo esto se satura negativamente. Y fíjense que hay una asimetría bastante importante aquí, ¿cierto? Hay una asimetría muy importante. Entonces, en principio eso no nos serviría, pero podríamos diseñar un comparador en lazo abierto con una especie de histéresis. ¿Eso qué quiere decir? Que hayan dos voltajes umbrales. Uno positivo, un voltaje positivo, y otro voltaje negativo. De tal manera que el voltaje de salida sea positivo desde aquí hasta que llegue al voltaje umbral negativo. O sea, ¿sí? Este es el umbral positivo, entonces la señal de saturación positiva se mantiene hasta que logra el umbral negativo. O sea que sería todo esto hasta acá, ¿cierto? Y de ahí pasa a un voltaje negativo porque he superado el umbral negativo. Y así sucesivamente. Entonces simplemente lo que has hecho es correr la señal. ¿Sí? ¿Y eso cómo se hace? Se hace con el comparador de histéresis de Smith, que lo vamos a ver. Entonces, nuevamente, queremos dos umbrales para simplemente correr esta gráfica de color rojo, desfasarla un poquito. Vamos a ver cómo se logra eso. Aquí podemos lograr dos voltajes. Miren, si quieren no le pongan cuidado a estos detallitos, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que hace este circuito. Primero que todo, este circuito tiene realimentación positiva, ¿cierto? Y no tiene realimentación negativa. Eso ya provoca una inestabilidad, que en este caso esa inestabilidad se va a ver reflejada en el voltaje umbral
en este punto. ¿Sí? Entonces, miren, aquí lo que tenemos es un dispositivo donde tiene un voltaje umbral promedio. ¿Sí? Este sería como voltaje umbral promedio, coloquémoslo así, B sub R barrita. ¿Sí? Y la idea es que si el voltaje de entrada es menor a este voltaje B sub B, ¿sí? Entonces, fíjense, si el voltaje de entrada es menor a B sub B, a este que está acá, entonces, y lo vamos aumentando, ¿sí? Vamos aumentando B sub I. Entonces, B sub I se supone que es menor a B sub E, por lo tanto, tengo una saturación positiva, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Yo solamente aquí les estoy interpretando qué es lo que va a hacer ese circuito. Entonces, a medida que aumenta, ese voltaje se va por aquí, ¿no? Justo cuando supera el voltaje umbral B sub B, entonces cae la señal o satura negativamente y se va por acá. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar cuando B sub I es menor a B sub B y B sub I va a ir aumentando hasta superar B sub B. Ahora supónganse que ustedes están por acá, ¿cierto? Están por acá en un voltaje que es B sub I. En este caso va a ser mayor a B sub a este de acá. Obviamente es mayor, ¿no? Si es mayor a B sub B, pues es mayor a B sub A también. Entonces, después vamos a disminuir el voltaje de entrada. Vamos a disminuirlo. Cuando disminuye, fíjense que cuando llega al voltaje umbral B sub B, él no satura positivamente. Eso no lo hace. No. Continúa derecho hasta que cuando se vuelve el voltaje de entrada, se vuelve menor a este otro voltaje umbral, cuando se vuelve menor, entonces ahí sí satura. Entonces, aquí lo que pasa es que hay una simetría. No es lo mismo saturar cuando está creciendo el voltaje que cuando está disminuyendo. ¿Sí? Cuando está aumentando el voltaje y es menor el voltaje umbral B sub B, entonces el camino que prefiere el sistema es por acá. Mientras que cuando está disminuyendo prefiere el otro lado, prefiere este. ¿Cierto? Entonces se te está volviendo, tienes una histéresis. Y esa histéresis precisamente se ve reflejada en lo que estamos diciendo acá. Ya vamos a ver cómo se ve eso un poquito más explicado. Entonces, por el momento, ustedes lo que quieren hacer es provocar esa histéresis. ¿Sí? O sea, la histéresis es simplemente tener dos caminos diferentes para cuando el voltaje está aumentando y para cuando el voltaje está disminuyendo. Son dos caminos diferentes. Entonces, fíjense que se va a crear un voltaje de histéresis. ¿Cuál es el voltaje de histéresis? El voltaje de histéresis, pues, es la distancia que hay desde el voltaje umbral A hasta el voltaje umbral B. ¿Sí? Este va a ser el voltaje de histéresis, que ya lo vamos a definir. Bueno, miren que la realimentación positiva trae una salida que no es para nada suave. O sea, es abrupta esa salida. ¿Qué quiero decir con abrupta? Pues que satura inmediatamente, tiene una ganancia infinita. ¿Cierto? Cuando usted realimenta positivamente, lo que obtiene es una ganancia infinita. O sea, te satura inmediatamente el sistema. Ya sea saturación positiva o ya sea saturación negativa. En cambio, si ustedes se acuerdan, cuando hay realimentación negativa, o sea, por acá, cuando hizo realimentación negativa, el sistema era bastante estable. Lo que hacíamos con la realimentación negativa era estabilizar el sistema. O sea, que no sature tan abruptamente. Lo estabilizábamos. Lo que hacíamos era como una especie de una región, ¿cierto? Donde el voltaje aumentaba linealmente con una determinada ganancia hasta que saturaba, ya sea negativa o positivamente.
Entonces teníamos una región lineal. Esa era la idea con la realimentación negativa. Ampliar la región lineal de transición entre una saturación negativa y una saturación positiva. En cambio acá no, acá es abrupto, abrupto. Esa región lineal desaparece. ¿Por qué? Porque cuando tengo, vuelvo y lo repito, porque cuando tengo realimentación positiva, el sistema se inestabiliza. Lo contrario con realimentación negativa. En el realimentación negativa el sistema se estabiliza, mientras que en positiva no se estabiliza, o sea, se inestabiliza. Hay una situación inestable aquí. ¿Sí? Entonces, acá tengo mucha ganancia, pero poca estabilización. Acá arriba, en realimentación negativa, tengo poca ganancia, pero mucha estabilización. ¿Cierto? Porque la idea era precisamente limitar la ganancia. Eso se ve fácilmente con este diagrama de bloques. ¿Sí? Uno puede representar el amplificador operacional por medio de un diagrama de bloques. Entonces, miren que esto es una posible representación. Esto es en lazo abierto, ¿cierto? Lazo abierto. Esto que está aquí, esta representación en bloque, es lazo abierto. ¿Qué hace en lazo abierto? Pues hay una entrada, hay un voltaje de entrada, entra al amplificador y ese amplificador lo que hace es multiplicar TA por la señal de entrada. Entonces ustedes cada vez que vean un bloque de esta forma, lo que tienen que hacer es multiplicar lo que está en ese bloque por lo que entra. ¿Sí? Es una multiplicación. Entonces el voltaje de salida pues va a ser la señal de entrada multiplicado por la ganancia del amplificador. Como ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces aquí tenemos que el voltaje de salida es igual a la ganancia del amplificador por el voltaje de entrada. ¿Sí? ¿Qué pasa con realimentación negativa? Entonces lo que pasa es que está realimentando la entrada, ¿cierto? Pero con un factor beta. Esa beta puede ser una resistencia, bueno, etc. Entonces, la señal de salida pasa por este bloque de realimentación y viene acá a hacer la diferencia. Fíjense que acá hay un más y acá hay un menos. Lo que quiere decir es que el voltaje que sale acá va a ser el voltaje positivo menos el voltaje con signo negativo. Básicamente está haciendo lo mismo que el amplificador operacional, ¿no? Este es voltaje positivo menos voltaje por la entrada no inversora. ¿Sí? Es prácticamente lo mismo. Esta sería como la entrada, esta sería la entrada no inversora y esta sería la entrada inversora. Entonces hace la diferencia, ¿sí? Entonces esta V que sale acá va a ser la diferencia entre el voltaje de entrada y este voltaje de referencia. ¿Cómo serían las ecuaciones? Nuevamente, el voltaje de salida va a ser igual a veces este voltaje que está entrando al amplificador. A veces. Esta A es la ganancia en lazo abierto, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenemos esa ecuación. El voltaje de salida es a veces el voltaje que entra al amplificador, o sea, este B. Pero podemos reemplazar este B en términos de este y este. Sabemos que es la diferencia. Entonces sabemos que el voltaje B es B sub I menos B sub R. A ver un momentito. ¿Sí? B sub I menos B sub R. Pero sabemos que este voltaje de referencia lo podemos colocar en términos del voltaje de salida. ¿Por qué? Porque el voltaje de salida entra a este bloque y lo que hace este bloque es multiplicar el voltaje de salida por beta. O sea que lo que sale acá es beta veces el voltaje de salida. O sea, ya sabemos que el voltaje de referencia es beta veces el voltaje de salida.
O sea que tenemos esto. B sub R igual a beta veces el voltaje de salida. Y listo, aquí sigue álgebra. Esto lo reemplazamos acá arriba. Esto también lo reemplazamos con esto. Despejamos B sub 0 y al despejar B sub 0 me da esta ecuación que está acá. ¿Sí? Y esta ecuación es una ecuación estable. ¿Por qué? Porque esta cantidad que está acá pues es positiva. Y esto también es positivo. O sea, el denominador de esta función de transferencia, fíjense que esta sería como la ganancia en lazo cerrado en realimentación negativa, nunca va a estallar, digámoslo así. ¿Por qué? Porque el denominador siempre es positivo, nunca va a llegar a ser 0. Esto nunca va a ser negativo, esto obviamente no es negativo, entonces la sumatoria siempre te va a dar algo positivo, o sea, nunca te va a dar igual a 0. Si esto es igual a 0, pues esto no explota porque aquí hay un 1. 1 más 0, 1. Entonces te queda simplemente A. ¿Sí? Por ejemplo, en el buffer beta es 0. ¿Sí? No, aquí, no, perdón, no, en el buffer es otra cosa, disculpe. Si beta fuera 0, no es el buffer. Entonces, la idea aquí es que este denominador jamás va a ser 0 y por lo tanto es una función de transferencia estable, ¿sí? Cosa que no pasa con la realimentación positiva. ¿Qué pasa con la realimentación positiva? Aquí lo tenemos. Con la realimentación positiva, pues simplemente el voltaje de salida, ¿sí? Es la suma entre el voltaje de entrada y el voltaje de referencia, ¿sí? Es la suma de ellos dos y aquí lo podemos ver. Entonces, todas las ecuaciones son las mismas, a excepción de que, con realimentación negativa, aquí teníamos un menos. Pero con realimentación positiva tenemos es un más, ¿sí? O sea, le está entregando potencial al amplificador. Obviamente eso te va a explotar en algún momento. Se entiende, ¿no? Porque fíjense que aquí al voltaje de entrada llegas y le sumas un voltaje que tiene que ver con el voltaje de salida. Mírenlo, aquí está. Entonces, al sumarlo, esto se vuelve más grande. Al amplificarlo, se vuelve más grande. Y al volverse esto más grande, esto se vuelve más grande. Y al volverse este más grande, este vuelve y se vuelve más grande, y este vuelve y se vuelve más grande, y así sucesivamente. Eso está inestable hasta que satura, hasta que el voltaje de salida va a saturar. ¿Entiende lo que estoy diciendo, no? Miren, el voltaje B que entra al amplificador va a ser la suma del voltaje de entrada más el voltaje de realimentación, el voltaje de referencia, el voltaje de realimentación, vamos a llamarlo. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir pues que este voltaje va a ser mayor al voltaje de entrada. Y bueno, lo vas a amplificar. Al amplificarlo, entonces te va a salir una salida B sub 0 que es mayor a B. Ahora, si este aumenta, entonces este vuelve y aumenta. ¿Sí? Porque este depende de B sub 0 por medio de esta ecuación. Si B sub 0 aumenta, pues obviamente este aumenta. Y ahora, como este aumentó nuevamente, entonces este B se volvió aún mucho más grande por medio de esta ecuación. Se volvió mucho más grande. Y al amplificarlo se vuelve más grande. Y así sucesivamente, en términos, digamos, cualitativos, vemos de que esto es inestable y en algún momento satura. Esto va a saturar, sí o sí. No te lo va a estabilizar, sino que te lo satura. Bueno, ¿cómo se ve con la función de transferencia? Se ve algo así. Si despejamos, ¿cierto? Si jugamos con estas ecuaciones,
y despejamos B sub 0 en términos de B sub I, lo que obtenemos es esta ecuación que está acá, donde hay un signo negativo, ¿sí?, que multiplica a beta por A. Entonces, miren que si yo quiero, digamos, una amplificación en lazo abierto, ¿sí? En lazo abierto, o sea, yo quiero que B sub R sea igual a B sub 0, o bueno, lo que quiero decir es que de alguna forma que beta sea igual a 1 sobre A. ¿Sí? Eso es lo que uno quisiera para que la ganancia fuera 1. Si uno quisiera que la ganancia fuera 1, beta debería ser 1 sobre A. ¿Sí? Entonces, en este caso, si beta es 1 sobre A, pues 1 sobre A por A te da 1. Y 1 menos 1 te da 0. 0 en el denominador y esto te explota. ¿Cierto? Entonces, si uno tiene una realimentación y quiere tener una ganancia de 1, en teoría, una ganancia de 1 debería ser que beta sea 1 sobre 2, 1 sobre A, 1 sobre la ganancia. ¿Sí? Para que sea un circuito con ganancia 1, lo único que te haga es simplemente que no tengas mucha amplificación. Pero vemos que si tenemos una realimentación positiva, entonces esto va a explotar. ¿Sí? De una te satura el sistema. Entonces es inestable en ese sentido. Y más adelante vamos a ver que la realimentación positiva es muy útil cuando quiero generar señales en los generadores de señales, en los osciladores. En los osciladores, fíjense que un oscilador es algo que es inestable porque el voltaje cambia de un valor a otro, bueno, etcétera. Entonces tengo que provocar una especie de inestabilidad con una realimentación positiva, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Esto tendría 0. Bueno, entonces, de esa forma nosotros podemos ver que eso explota y dependiendo del voltaje de entrada, pues va a ser una saturación positiva o una saturación negativa. Bueno, entonces, ahora sí veamos cómo funciona. Ya sabemos que la realimentación positiva es inestable. Entonces, por eso nosotros vemos transiciones entre voltajes saturados positivos y voltajes saturados negativos de forma abrupta, ¿cierto? A diferencia de la realimentación negativa, donde la transición es bastante suave. Acuérdense, tengo más BCC y aquí hay una región lineal bastante grande y aquí tengo menos BCC. Entonces, nosotros trabajábamos era en esta región lineal, ¿cierto? En esa región lineal nosotros trabajábamos para todas las aplicaciones que estuvimos estudiando, ¿cierto? Por ejemplo, el sumador, el restador, el amplificador, el logarítmico, los filtros, ¿cierto? Todos esos tenían realimentación negativa, por lo tanto estábamos trabajando en una parte estable. Aquí como realimentación positiva, entonces lo que tenemos es una inestabilidad donde el sistema te satura positivamente o negativamente. Bueno, entonces, volvamos acá. Ya les expliqué más o menos por qué es que se explota eso. Ahora sí vamos a ver cómo funciona este comparador con histéresis Smith. Miren. Tengo un voltaje B sub R. ¿Sí? Tengo un voltaje B sub R. Que va a entrar en la entrada no inversora, ¿cierto? Y tengo un voltaje de entrada. Por el momento le vamos a llamar voltaje de referencia. ¿Listo? Voltaje de referencia. No es exactamente el voltaje de referencia. ¿Por
¿Por qué razón? ¿Cuál es el verdadero voltaje de referencia? Acuérdense que el voltaje de referencia es el voltaje con el que voy a comparar este voltaje de entrada. Y yo no lo voy a comparar con este. En realidad se compara es el voltaje que entra a la entrada no inversora con el voltaje en la entrada inversora. O sea, el voltaje real de referencia sería este voltaje de aquí, que en este caso le están llamando B sub B. ¿Sí? B sub B. Este sería el verdadero voltaje de referencia, pero bueno, ya lo voy a definir de una mejor forma, esta parte de acá. Bueno, en todo caso, tenemos que sacar las ecuaciones. ¿Listo? Primero que todo, yo quisiera saber qué es este B sub B. ¿Sí? Y para eso vamos a suponer esto que está acá. Vamos a suponer que el voltaje de entrada, es menor al voltaje no inversor, o sea, este voltaje es menor a este, ¿cierto? O sea, este voltaje que está aquí, este voltaje es mayor a este voltaje, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, vamos a suponer eso. Entonces, para esto suponemos que el voltaje B sub I es menor al voltaje B más, o sea, el voltaje que entra aquí, ¿cierto? En ese caso, pues fíjense que la diferencia entre el voltaje B más, menos pues te va a dar positivo y por lo tanto el sistema va a saturar positivamente, o sea, vamos a tener una salida BSC. El voltaje de salida B sub 0 va a ser más BCC. ¿Sí? Vamos a estar en este caso. Entonces, como estamos en este caso, entonces hallemos quién es el voltaje B sub más en este caso, pero acá le están llamando B sub B. ¿Listo? Vamos a hallar ese B sub B. ¿Cómo lo hallamos? Bueno, por ley de Ohm, ¿no? O sea, sería este voltaje más este voltaje te da, perdón. Este voltaje menos el voltaje que cae en la resistencia te da este voltaje. ¿Sí? O si quieren diferencia de potencial, tenemos que, voy a anotarlo aquí, B sub R1 es igual a este potencial menos este potencial. Y este potencial es B sub R menos este potencial que es B sub B. ¿Cierto? Entonces, aquí tendremos esta ecuación y con esta ecuación podemos obtener esta, ¿no? Despejamos B sub B, despejamos esto y nos da esto que está acá. ¿Sí? Tenemos que B sub B es igual a este potencial menos el potencial que se queda en la resistencia R1, eso te da el potencial que sobra y el potencial que sobra pues es el que queda acá. ¿Listo? Entonces de ahí sale la primera ecuación. Pero queremos saber quién es B sub R1. ¿Quién es este voltaje? Este voltaje podríamos hacer como una especie de ¿cómo se llama esto? Una especie de ¿cómo se llama esto? Una especie de divisor de voltaje, ¿no? Sería este voltaje, o sea, voy a hacer un divisor desde aquí hasta acá, ¿cierto? Desde ese punto a este punto. Entonces, esto sería lo siguiente. Sería este voltaje menos este voltaje debería multiplicarse por la resistencia R1, ¿sí? R1 dividido la suma de las dos. Y aquí está, ¿no? Ese es un divisor de voltaje. Entonces sería R1 dividido la suma de las dos resistencias. Esta con esta. Acuérdense que por acá no hay corriente, ¿no? Entonces por eso se puede hacer lo que estoy diciendo. O sea, por aquí no entra corriente. Entonces aquí tengo R1 sobre la suma.
multiplicado por el voltaje, pero en este caso el voltaje, aquí hay un potencial y aquí hay un potencial, tengo que hacer la diferencia de potencial. En este caso sería este potencial menos este potencial. ¿Sí? Es un divisor normal. Con eso llamamos BR1. Y bueno, aquí lo que sigue es simplemente acomodar, ¿cierto? Reacomodar las cosas, hacer distributiva. O sea, acá tengo la misma ecuación que arriba, solamente que lo he multiplicado por este menos por este, pues menos, y menos por más aquí, pues queda más para este. Solamente se hizo esa distributiva. Después se separan términos semejantes, por ejemplo, este término lo puedo sumar con este término, puedo sacar factor común B sub R. Al sacar factor común B sub R, pues me queda este término que está acá. ¿Sí? Es pura álgebra, muchachos, pura álgebra. Entonces, más este término que me sobra, ¿no? Este término que está acá. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo ya sé quién es B sub B. B sub B. Listo, esta sería la ecuación. Ahora imagínense una cosa. Listo, ya sé cuál es este potencial que está aquí, lo tengo que comparar con este. Si B sub I, en este caso sería B sub B, ¿no? Si B sub I es menor a B sub B, entonces se cumple esta ecuación de corte, ¿sí? Este sería el voltaje con el que tengo que comparar este. Pero ahora supónganse que B sub I es mayor a B sub B. Supónganse que B sub I, el voltaje de entrada, este voltaje es mayor a este voltaje. ¿Qué pasaría? Pues obviamente al hacer la diferencia, acuérdense, voy a anotárselos acá, acuérdense, voltaje de salida es igual a la ganancia en lazo abierto por la diferencia de B más menos B menos. Entonces, si este voltaje B sub I, que es este, que está acá arriba, es mayor a este voltaje B sub B, pues entonces la salida va a ser negativa porque este va a ser menor que este. Va a ser negativa y por lo tanto la salida, en este caso, la salida va a ser menos, voy a colocarlo con... Va a ser menos BCC. ¿Sí? Vuelvo y repito, si se cumple esto, B sub I mayor a B sub B, entonces la salida va a ser menos BCC. ¿Y qué ocurre con este voltaje? Cuando el voltaje de entrada supera el voltaje B sub B. ¿Qué ocurre con este voltaje de acá? Con el que va a la entrada no inversora. Cambia abruptamente. Cambia abruptamente. Ya no va a ser este. Ahora va a ser este. ¿Por qué? Porque ahora la saturación, la salida B sub 0, ahora la salida B sub 0 es menos BCC. Entonces, en esta ecuación yo tendría que reemplazar esto por menos BCC. La misma ecuación, solamente que trae un signo negativo. Menos BCC. O sea, esto que está acá. Entonces, estas ecuaciones son parecidas, la única diferencia es que aquí hay un menos y aquí hay un más. Acá hay un menos porque la salida cambió abruptamente a menos BCC. Entonces, este voltaje de aquí también cambia abruptamente a este nuevo voltaje. Pero este voltaje ya no lo llamamos B sub B, le vamos a llamar B sub A, porque es un voltaje totalmente diferente a este otro voltaje. Entonces, mire, tengo dos voltajes de referencia. El primer voltaje de referencia es B sub B y el segundo voltaje de referencia es B sub A. ¿Cuál es menor? Obviamente el B sub A es menor porque tiene un signo negativo. Se le resta este término, que es igual a este término, ¿no?
A este término, si le quitas esta cantidad, pues va a ser una cantidad menor que si a este término le sumas esa misma cantidad. Por lo tanto, nosotros sabemos que B sub B es más, si va siempre va a ser mayor a B sub A. ¿Sí? Entonces veamos a ver cómo funciona esto. Por el momento, a ver, acá no está, pero voy a escribirlo. Voy a escribirlo con color negro. Voy a escribir que el voltaje de referencia promedio es igual a BA más BE más BB dividido 2. Y esto simplemente me da, cuando yo hago esto, ¿sí? Cuando yo sumo estos dos y lo divido entre 2, simplemente me va a dar este término que está acá. ¿Sí? Entonces escribámoslo. R2 sobre la suma por el voltaje de referencia. ¿Y eso dónde va a estar? Esto va a estar aquí, en toda la mitad. Este va a ser B sub R promedio. Como el verdadero, el voltaje de referencia promedio entre B sub A y B sub B. Entonces, analicemos. Ah, bueno, también puedo saber cuánto es este ancho, ¿no? Este ancho es el voltaje de histéresis. Aquí está. ¿Cómo calculo el voltaje de histéresis? Pues el voltaje B sub B menos el voltaje B sub A. Bueno, aquí yo no sé qué le pasó, pero aquí está mal. Es B sub B menos B sub A. ¿Sí? Te da esto. ¿Sí? Esa diferencia te da 2 veces esto. Ustedes pueden hacerlo en casa. No es complicado. Hacer la diferencia entre estos dos. Fíjense que estos términos son iguales. Estos términos son iguales. A la hora de hacer la resta, pues se van. Y este es positivo, menos por este, es menos por menos da más, entonces se suman, ¿no? Entonces sobrevive solamente ese término. Bueno, entonces, esto es lo que se llama VH, ¿no? Voltaje de histéresis. Bueno, entonces tenemos dos voltajes para comparar, ¿sí? El B sub B y el B sub A. Y hemos dicho que el B sub B es más grande que el B sub A. De hecho, aquí lo vemos, ¿no? B sub B es más grande que B sub A. Entonces nosotros dijimos lo siguiente. Dijimos, supongamos que B sub I es menor a B sub B. Si esto se cumple, entonces tenemos que el voltaje umbral, el voltaje de referencia sería este, el B sub B. Entonces, si yo tengo ese voltaje B sub I y lo voy incrementando, entonces el camino del voltaje de salida va a ser este, el que estoy pintando de color azul. ¿Sí? Este va a ser el camino. Y fíjense que cuando llega el voltaje umbral al voltaje de referencia B sub B, entonces esto cambia de estado, ¿cierto? Porque